María González Romero, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Bienvenida a Hora 25. Gracias. Autora del libro Debajo de las palabras, cómo la comunicación no violenta puede mejorar tu vida, de Plataforma Editorial. Explícanos lo primero, ¿qué es la comunicación no violenta? Es bueno empezar por ahí, porque tiene un nombre Claro. que a veces resulta un poco confuso. La comunicación no violenta es un modelo que desarrollaron en los años 60 en Estados Unidos, que lo que busca esencialmente es generar cercanía y conexión en las relaciones. Es un modelo que trata de aportar, pues primero una especie de mirada interior, algo de autoconocimiento para que seas más consciente de lo que te pasa a ti por dentro cuando te relacionas y de cómo te relacionas contigo mismo y con los demás, y por otro lado de entrenarte a la hora de traducir los mensajes de la persona que tengas delante, con la que estés interactuando, para poder escucharlo sin reaccionar automáticamente a lo que dice, sino eligiendo una respuesta que vaya a favor de la conexión y que te permita que la comunicación sea eficaz. Porque tendemos siempre a reaccionar en negativo. Pues no siempre. La palabra siempre suele ser mentira, ¿verdad? Pero muchas veces reaccionamos impulsivamente como estímulo-respuesta sin habitar ese microsegundo que existe entre el estímulo y la respuesta para poder elegir una respuesta alineada con quién eres tú, con tus valores y sobre todo con el propósito de esa comunicación, que normalmente suele ser que nos entendamos. Yeah. Si no buscas eso, pues ¿para qué te comunicas? ¿Cómo podemos ser conscientes de que estamos aplicando un tipo de comunicación violenta sin saberlo? Excelente pregunta. Verás, todos entendemos como violenta una comunicación pues que insulta, que falta el respeto, que agrede, eso es obvio, ¿no? Ahora, hay muchas formas de comunicación que según este modelo son violentas y que no son evidentes para la mayoría. Por ejemplo, el silencio puede ser muy violento. No decir algo que querrías decir porque no encuentras la manera de decirlo, o por esto tan habitual de tener la fiesta en paz, es violento. No solo contigo mismo, que es muy violento no permitirte expresar lo que estás viviendo, sino también con la otra persona y con la relación, porque no dejas ver de manera transparente tu posición o cómo te sientes, y eso genera pues desconfianza en el fondo, porque implica que no estás sintiéndote en la confianza bastante como para poder compartir lo que tú estás viviendo. Claro, pero hay cosas que yo puedo pensar que al verbalizarlas, ahí sí se puede generar una situación violenta. No sé si comunicación violenta, pero situación violenta sí. Claro, según cómo las verbalices y cuándo las verbalices. Esto es interesantísimo porque no se trata de ser, no es esta idea del sincericidio, ¿no? Ya. Es más bien la sinceridad. La sinceridad no pedida, eso me encanta. Claro. Ese concepto de sinceridad no pedida. Claro, eso no es. O sea, no es sincericidio, no es te digo lo que pienso y punto, te guste o no, cuando sea y como sea, porque esto es lo que yo creo, ¿no? Es buscar la manera de decir lo que piensas en el momento más adecuado para que el otro lo pueda escuchar, porque en el fondo, de nuevo, lo que buscamos cuando nos comunicamos es que el de enfrente escuche, pueda recibir lo que tú estás poniendo, y si a la primera de cambio tu manera de ponerlo o el momento que eliges hace que el de enfrente se cierre y no lo escuche y reaccione, pues entonces no está funcionando. ¿Cuáles son no te quiero pedir tácticas concretas o trucos, no, pero ¿cuáles son unas buenas líneas de comunicación para que el otro me escuche? Pues mira, para empezar, observar al de enfrente. Es muy fácil ver cuando una persona está percibiendo la conversación como violenta. Aunque tú no quieras ponerle esa cualidad, aunque tú no creas estar siendo violento, si el de enfrente reacciona de forma tal que a ti te parece que se está cerrando, pues estas reacciones típicas de los animalillos de los documentales de naturaleza. Claro, cuando tú ves un documental de esos de después de comer, un animal que se siente en riesgo hace tres cosas. O huye, o se paraliza, o reacciona, ¿no? Y ataca de vuelta. Cuando una persona hace eso, como también somos animales, significa que se está sintiendo en peligro. Y aunque tú no quieras que esa persona se sienta en peligro, hay algo en esta interacción, quizás su manera de verlo, y no tiene nada que ver con lo que tú dices, pero hay algo en esta interacción que le llega como violento, peligroso, dañino, ¿no? Y le inquieta y hace que se cierre y que de alguna manera en su reacción
pues haga que sea muy difícil que escuche con apertura eso que tú estás tratando de decir. De forma que la primera clave sería aprender a observar esto y darse cuenta de que en ese instante hay que darle al botón de pausa, pero no metafóricamente, sino de verdad. Y a lo mejor puedes utilizar, no sé, una expresión que sea cercana a cómo tú hablas, pero que venga a decir algo así como: me da la impresión de que esto que estamos conversando no te deja cómodo, no te deja tranquilo, o que te está molestando en alguna medida, o que te inquieta. Quiero compartir contigo, y entonces aclaras tu intención. Pues que mi intención cuando vine a hablar contigo era, no sé, hablar de este asunto, resolver este otro. En ninguna medida, a lo mejor he sido torpe con mis palabras, en ninguna medida tenía una pretensión de molestarte o de... Pero ¿y si lo que incomoda a esa persona es el contenido de lo que tengo que decirle y no la forma en la que se lo planteo? Claro, es que hay contenidos que son incómodos y esto va a generar que esa persona se ponga de uñas. Es así. Verás, esta forma de comunicación es algo así como aprender a hablar del elefante en la habitación. ¿Has oído esta expresión? Sí. La usan mucho los ingleses. Hablar del elefante en la habitación con claridad y con cuidado. Y con la sensibilidad bastante como para saber que si estás tratando un tema que puede ser difícil de escuchar para el de enfrente, quizá tengas que meter alguna cuña del tipo: imagino que es difícil para ti escuchar esto. Y sencillamente lo que haces es visibilizar que eres consciente de la incomodidad o la dificultad que el otro pueda estar teniendo, y solo decirlo afloja un poco, baja un poco el volumen. Sí, me da la impresión, o imagino, no sé cómo lo estás viviendo porque no estoy dentro de ti, pero imagino que al escuchar esto hay algo en ti que quizá se preocupa, se inquieta, que a lo mejor piensas que las consecuencias de esta conversación puedan ser negativas para ti en alguna medida. O sea, visibilizar esto es generar una corriente de empatía con el otro. Te veo también en esta dificultad y quiero que hablemos de esto en la seguridad de que hablar no va a ser más peligroso que no hablar. ¿Esto ¿Sí, se no? practica? Esto claro que se practica como cualquier habilidad. Es un idioma, Aymar. Esto es como aprender un idioma que no conoces y... Pues si hoy fuera el primer día de ese idioma que no conoces, imagina que no hables, pues no sé si hablas alemán, pero imagina que hoy es tu primera clase de alemán. Mi papá. Pues imagina que el primer día de alemán tú me haces esta pregunta. ¿Esto se practica? Claro. ¿Cuándo esperas dar una charla delante de un público en alemán de manera fluida y con confianza y seguridad? Pues hombre, depende de lo que lo practiques, pero seguramente vas a esperar pues un año por lo menos, ¿no?, para sentirte competente. Pues este aprendizaje funciona igual, pero porque... es que sencillamente necesitas desactivar y desaprender un montón de automatismos en los que nos hemos criado todos, y además tienes pocos referentes que lo hagan de otra manera. Entonces toca practicar mucho y toca sostener la incomodidad que nos da a todos sentirnos torpes, ¿no?, al principio de cualquier aprendizaje, para que a través de la práctica y la perseverancia puedas llegar a ese punto de fluidez que te permita integrar la forma de comunicación no de manera artificial y sonando como estoy haciendo el paso 1, paso 2, paso 3, sino lo hago mío y ya lo digo a mi manera, ¿no? Ponme ejemplos concretos de cuestiones de nuestro día a día en las que podríamos aplicar esto. Pues mira, vamos a poner uno familiar y otro del entorno del trabajo, si quieres, ¿no? Vale. Empezamos por el familiar. Ese momento de ese hijo o esa hija que sale de ducharse y deja la toalla tirada en el suelo, o encima de su cama, o peor, encima de tu cama, mojando el asunto. Pues es muy habitual escuchar: eres un desastre, esto no puede ser, esto es imposible. Bueno, ¿cómo podríamos transformar eso, que es una expresión legítima de hartazgo, de ya no puedo más, esto pasa todos los días, ¿no? ¿Cómo podríamos decir, ojo, no todos los días no le vas a decir esto al adolescente, pero de vez en cuando harás como un punto de situación y tendrás esta conversación que puede sonar más o menos así: ¿sabes qué? Me gustaría hablar contigo de un tema, y entonces necesitaremos unos 10 minutillos. ¿Te va bien que charlemos esta tarde? Y buscas un espacio acordándolo con él o con ella para tratar de traer su atención aquí. No es que le pilles cuando a ti te convenga y le saques del Fortnite o de la charla que estaba teniendo con su amigo o con su amiga para hablar cuando tú quieres, sino creas ese espacio, ¿no? Y luego planteas algo así como: oye, ¿sabes qué? Y tratas de describir los hechos. Mira, cuando tú sales de ducharte y dejas la toalla en el suelo o sobre tu cama o sobre la mía, y ojo, por favor, porque los hechos tienen que ser neutros, ¿no? Cuando tú sales de la ducha y, como siempre, de manera desastrosa, tiras la toalla por donde sea,
Si tú metes una carga de juicio ahí, ya haces que el otro se cierre, se revuelva. Entonces, formato hecho neutro. Luego puedes decir, sinceramente, llega un punto que es que me desespero, entiendo que pierdo la paciencia, me pongo nerviosa y tengo como una falta de esperanza ya, que es que no puedo más con ella. Porque me doy cuenta, y ahora vas y expresas tu necesidad, me doy cuenta que para mí es importante pues que haya cierto orden en la casa que compartimos, la familia, y también por otro lado transmitirte unos valores que para mí son importantes, ¿no? De limpieza, de cuidado, de estas cosas. Y me gustaría saber cómo estás tú con todo esto. Aparte de que te va a mirar raro, probablemente la primera vez, por decir, estaba pensando exactamente eso. ¿Qué te has fumado pasa, hoy? mamá? Sí, o sea, ¿qué te pasa? Aparte de eso, probablemente, claro, fruto de la sorpresa, se quede un instante en silencio. Como me acabo de quedar yo ahora mismo. Claro, eso es. Y luego, pues quizás responda algo, ¿no? Si se queda muy, muy sorprendido y no reacciona como buscas, que es pues siguiendo esa conversación, pues decir, imagino que te sorprende mucho que te diga esto de esta manera, ¿no? Y lo visibilizas, ¿no? Y dices, pues sí, mamá, porque hablas muy raro. Y entonces puedes decir, comprendo que es muy raro. Fíjate que estoy practicando una cosa nueva porque me doy cuenta que, tal y como lo he venido haciendo en los últimos años, no está teniendo el efecto que me gustaría. Y quizá también puedes empezar a dar cierto reconocimiento y puedes visibilizar algo que pasa mucho. Porque ¿sabes qué? Puedes seguir así, algo así, ¿eh? A tu manera, por supuesto, pero ¿sabes qué? Cuando vas a casa de tus amigos, los padres de tus amigos siempre me dicen que eres súper educado, súper ordenado, que ayudas un montón y me encanta escuchar eso y eso me hace confiar en que todo el trabajo de educarte, pues que llevo un montón de años haciendo, funciona en alguna medida, ¿no? Y a la vez, en casa no lo veo en este caso concreto de la toalla y me encantaría verlo así como habitualmente. ¿Cómo estás con esto? El adolescente me parece el interlocutor más difícil para aplicar esto. ¿O no? Sí y no. Sí y no. A ver, los adolescentes, y no todos, por favor, pero el típico, ¿no? El estereotipo de adolescente que imaginamos todos es alguien pues que en el fondo lo que busca es atención y cariño y que a veces lo hace de manera tan torpe que lo que suele recibir es pues tensión y bronca ¿no? Y porque en su manera de relacionarse con lo que está viviendo a nivel interior, que en el fondo es evolucionar y hacerse mayor y cuestionar cosas y ver las torpezas de los padres, ¿no? El lado humano que hasta ese momento eran un héroe y una heroína y de repente que eran seres falibles. Claro, les ves las costuras y de repente dices, ¡buah! No tienes ni idea del mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese lugar y en esa incertidumbre hacia quiénes son mis referentes ahora, también hay mucha riqueza, creo, en el hecho de que como padre o como madre puedas ser un referente de alguien que busca esa conexión con una persona que le importa, de alguien que trasciende, que bueno, que el hecho de que me hayas contestado de esa manera no me hace reaccionar a tu tono, sino que me mantiene en el mío. O sea, no te entro al juego, sino que soy referente de lo que yo querría ver, no de lo que tú estás proponiendo. Ya. Me has dicho que me ibas a poner un ejemplo familiar, que es el que me has puesto, y uno laboral. Vamos allá. Por ejemplo, podrías decir algo así como, mira, Aimar, me parece que no estás nada comprometido con este proyecto y estoy profundamente decepcionada contigo. Joder, qué palo. Yes. Es una conversación compleja. ¿Cómo te puedo decir esto mismo de manera tal que tenga yo más opciones de que tú escuches y comprendas y sobre todo que no te cierres a la primera? Porque cuando tú escuchas algo así, lo primero que te sale es, primero, se te han cogido el ombligo, ahora mismo seguro, y segundo, tienes ganas o de justificarte o de reaccionar o de salir pitando, ¿no? Entonces, lo que buscamos es algo así como, de nuevo, en la misma estructura, ¿no? Describir los hechos. Aimar, mira, tú y yo iniciamos este proyecto hace 2 meses. Establecimos una pauta de reunirnos cada semana los lunes de 9 a 10 para ver cómo estaban las cosas y luego de repartirnos las tareas y avanzar cada uno por su lado. Describes los hechos. En las reuniones que hemos tenido cada lunes desde hace 2 meses, sistemáticamente he observado que llegabas unos 10 minutillos tarde a la reunión y por otra parte ha sido como constante la entrega tardía de los compromisos a los que habíamos llegado.
Entonces describes los hechos sin juzgar. No es, ha sido un desastre, es impensable que alguien sea tan poco profesional, es increíble que llegues tarde siempre, ¿no? Luego después podrías expresar cómo te sientes, ¿no? Y sería algo así como, me inquieta profundamente esta situación, estoy muy, muy preocupada, y luego hablas de tu necesidad. Porque para mí es importante pues que colaboremos, que estemos todos alineados en lo que es este proyecto, que pueda salir adelante, que demos una imagen pues profesional como la que querríamos ante nuestros clientes, por ejemplo, ¿no? O ante el otro equipo con el que estamos trabajando. Y me gustaría saber cómo estás tú con esto que te digo. Ni siquiera, fíjate, Aimar, ni siquiera es la estructura, las palabras. Es que tiene mucho más que ver con la intención desde la que te digo esto y con lo que te estoy transmitiendo, con toda mi comunicación, que va mucho más allá de las palabras que digo, es mi mirada, es mi tono de voz, es lo que te dice mi cuerpo con mis expresiones. Si todo ese conjunto te está haciendo llegar, oye, quiero entender esto, ayúdame con este asunto porque está pasando algo que nos está poniendo en dificultades y quiero entender esto y quiero solucionarlo de alguna manera. Si toda mi comunicación te hace llegar esa intención, es más probable que tú estés abierto a escuchar que si a la primera de cambio te lanzo un dardo envenenado, o si te digo de manera muy correcta y muy estructurado un lenguaje en clave no violenta, pero con mis ojos, mi tono o mi lenguaje corporal estoy lanzándote un mensaje confuso. Has hablado de la mirada y ahora de los ojos. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención desde que hemos empezado esta conversación, y es que me miras muchísimo a los ojos. A mí me encanta. Yo cuando hablo con alguien tiendo a mirarle siempre a los ojos durante toda la conversación, pero no es muy habitual. La gente suele mirar hacia los lados, suele mirar al papel. Bueno, cada uno tiene su manera de ser, ¿no? El mirar permanentemente a alguien que no nos mira permanentemente puede llegar a ser violento. Sí, si observas que le incomoda, sí, puedes aflojar un poco, ¿no? O sea, para mí es conexión. Mirarse a los ojos es, bueno, para mí es una costumbre porque me ayuda a estar conectado con la otra persona y es como que me hace sentir más cerca, quizá, ¿no? Y más atenta a sus reacciones. Pero si hay personas a las que le incomoda, que las hay, bueno, pues puedes aflojar un poco o incluso puedes visibilizarlo. Me da la impresión de que igual te está incomodando que te mire a los ojos. Claro, es el elefante en la habitación. O sea, es permanentemente hablar de eso que percibes, que normalmente no dices, pero ponerlo con ligereza aquí encima, aquí en medio, ¿no? Para diluirlo en el fondo. En un par de ocasiones me has animado a que en esa conversación hable de los sentimientos que creo que puede estar teniendo mi interlocutor. ¿Es importante que antes le hable de los sentimientos que estoy sintiendo yo? Verás, el orden no es una regla escrita en piedra. Lo que suele funcionar habitualmente es que primero vayas al otro. La empatía hacia el otro primero suele funcionar más que empieces a hablar de ti mismo. Ya te lo planteaba casi como algo de cortesía, ¿no? Te cuento mi sentimiento, mi vulnerabilidad, y ahora si quieres hablamos del tuyo una vez que ya he descubierto la mía. Pero tienes razón en que quizá el yo por delante, ¿no? Pueda... Sí. A las personas les suele gustar más sentirse escuchadas y vistas antes que tú les pidas que te escuchen a ti, ¿no? En lo que tú estás viviendo. Es así. Porque para empezar tenemos muy, muy poco de eso en la vida. Nos escuchamos poco. Y cuando tú ofreces escucha empática a alguien, suele gustar bastante. Aunque sea una situación difícil, pero si aprendes a escuchar con apertura y reflejas lo que imaginas que está viviendo el otro, ojo, por favor, que esto no es un diagnóstico como si tú tuvieras la verdad absoluta. Yeah. A ti lo que te pasa es que te sientes no sé cómo porque te pasa no sé qué. Si tú vas ahí de ese palo, al otro le va a molestar seguro porque, bueno, ¿tú qué sabes? Pero si formulas la hipótesis de imagino que con lo que estamos viviendo quizá te sientas inquieto, no lo sé, pero me da la sensación de que quizá hay preocupación en tu lado del río, a lo mejor te está agobiando algo que no termino de conocer todavía y quizá igual necesites, pues eso, un punto de seguridad, algo más de escucha de lo que estás viviendo, de comprensión hacia tu propia situación, y me gustaría ofrecerte eso y escuchar cómo es para ti esto que vives. Habrá muchos oyentes
Y yo creo que me incluyo, que ahora mismo estamos pensando, si en un momento de una conversación con una fricción, un desencuentro, algo que arreglar con la otra persona, me viene mi interlocutor y me viene con este tono, con tal, yo me enervo. Sí, es así. Y te va a decir el otro, ¿pero tú qué te crees, Gandhi, ahora? Claro. Claro, le va a molestar. Sí. Y además el conflicto suele... O sea, cuando hay alguien molesto, lo que busca es que tú estés en la misma sintonía emocional. Lo que busca es llevarte al mismo plano. Y si tú no vas ahí, se va a subir un escalón más. Porque le va a molestar, le va a chirriar y entonces va a querer tirar de ti para arriba, ¿no? Como, venga, va, enfádate, porque aquí de lo que vas es de discutir, ¿no? Y si me quedo solo, esto es absurdo. Entonces va a intentarlo. Claro, inconscientemente va a intentarlo, ¿no? No es que sea una estrategia dirigida, pero lo hacemos. Entonces, si tú no subes, va a llegar un punto en el que sea tan absurda la interacción que va a bajar, y eso, Aimar, lo hemos vivido todos. Un día que tú te levantaste zen, lo viviste, estoy segura. O sea, lo que pasa es que la mayor parte... recuerdo. Sí, algún día, que sí, hombre, algún día ha pasado seguro. Pero independientemente de eso, la mayor parte de las interacciones no las vivimos con mucha conciencia, es como que te dejas llevar por lo que viene y las emociones se contagian rapidísimo. Pues es como cuando vas a un bar y el camarero o la camarera te pone el café de mala manera y tú te vas cabreado como un mono, ¿sí o no? Te lo llevas puesto cuando en realidad tú ibas allí normal y te has llevado un cabreo gratis de algo que estaba viviendo alguien al que no conoces de nada y que por la razón que sea te lo has llevado puesto. La razón es muy sencilla, es que las personas funcionamos por reciprocidad como si fuéramos espejos y como no estés atento te llevas puesto lo del de enfrente. Entonces esto va de darse cuenta y de elegir cuál quieres que sea tu juego. ¿Qué te conviene a ti? ¿Qué va a ser más útil para ti, para esa relación, para esa conversación? Y tener el temple bastante y la capacidad de lidiar con lo tuyo para respirar hondo 3 veces y decir, bueno, ¿estoy disponible para tener esta conversación o me está activando tanto la emoción del de enfrente que voy a darle al botón de pausa y voy a decir, mira, ¿sabes qué? Hablemos dentro de un rato, porque me doy cuenta que ahora esta conversación no va a ser productiva. No creo que nos ayude a hablar en este momento. Entonces, esta es otra de las estrategias de las que hablábamos antes. ¿Y en grupos funciona? En grupos funciona, claro. Claro, puedes acompañar un grupo, lo que pasa es que a veces necesitas hacer una contención, claro, de señoras y señores, botón de pausa colectivo, o sea, cada uno en un rincón, respiren hondo y luego volvamos. Claro, porque los adultos funcionamos, ¿tú has visto alguna vez, seguro, a un niño tirado en el pasillo del supermercado berreando? Sí. Claro, bueno, pues los adultos entramos en la misma reacción, lo que pasa es que ya por una cuestión de pudor, no nos tiramos en el suelo a berrear, pero nuestro cerebro está en el mismo estado y funcionando emocionalmente igual. Entonces, cuando tú estás atrapado por lo que llaman los expertos el secuestro emocional, fíjate qué gráfico es esto. Esto ya lo decía Goleman en su inteligencia emocional. Claro, cuando tú estás en esta reacción que llaman secuestro emocional, tú no tienes la parte del cerebro que gestiona las respuestas razonables, tú no la tienes activa, porque tu cerebro está totalmente atrapado en una reacción en la que la amígdala está súper activada y lo demás está como apagado. Aimar, y hay muchos expertos que hablan de esto en términos técnicos mucho mejor que yo, pero yo soy curiosa y leo muchas cosas. ¿En qué momento de tu vida decidiste empezar a explorar este campo? ¿En qué momento? Pues en ese gran momento que tenemos muchas personas que llaman la crisis de la mediana edad, en el que me pregunté quién soy yo y para qué estoy aquí. Y bueno, pues hice un proceso de coaching como cliente, ¿no? Sí. Eso me llevó a querer aprender lo que estaban haciendo conmigo, a acompañar a personas en su reflexión y en su búsqueda, ¿no? de objetivos. Y en la escuela de coaching, que es el Centro de Estudios del Coaching en Madrid, escuché hablar por primera vez de la comunicación no violenta. Y es de esas veces en la vida que hay algo que dices, uy, esto es para mí. Me dio esa intuición que a veces escuchamos y encontré la escuela de Pilar de la Torre, que es pues la persona que trajo la comunicación no violenta a España, y pues nada, me leí todos los libros que pillé, me vi todos los vídeos que pude. En YouTube hay un mogollón de información sobre esto y a la vera de Pilar he aprendido pues desde 2016, todos estos años, y ¿no? Aquí estamos. Dime la verdad, ¿cuánto entiendes y cuánto te molesta que te digan es que estás muy hierbas con todo esto que me estás contando? Lo entiendo 100%. ¿Ah, sí? Y no me molesta nada. Pues mira. No me molesta nada, Aimar. Y además, ya que dices eso, vamos a aclarar
3 errores que cometen las personas a veces cuando escuchan hablar de comunicación no violenta. Porque eso del hierbas es muy habitual, ¿no? Y la gente dice, pero que esto es muy buenista, ¿no? Esto es como demasiado hippie. Entonces, el primer error es, bueno, entonces ¿esto qué va? ¿De ser muy amable, muy bueno, un ser de luz que complace a todo el mundo? No. Muy al contrario, esto es un modelo en el que lo que buscas es la claridad y el cuidado. Pero la claridad y el cuidado no por buenismo, sino por eficacia. O sea, porque si no ofreces el mensaje de manera clara y cuidadosa, tienes menos opciones de que el de enfrente lo escuche. De manera que esto no va de ser amable, sino va de ser claro en lo que tú estás viviendo y puedes poner un límite, puedes decir que estás harto y puedes poner fin a una relación en la que no estés satisfecho o pasen cosas que trascienden unos límites que no están bien para ti, ¿no? Pero no es no me digas no que es esto ser funciona amable. también en las rupturas. Hombre, claro, por supuesto. Claro, por supuesto. Puedes plantear una ruptura desde esta forma de comunicación, por supuesto. Claro. Sí. Y además también, fíjate, hay otro error que también es muy frecuente, que es, vale, espera un momento, porque voy a aprender a hablar de esta forma tan clara y cuidadosa y entonces todo el mundo va a hacer exactamente lo que yo quiero. Claro, o sea... No sé por qué que intuyo que no funciona así, ¿no? Claro, a ver, un momento, es una herramienta tan poderosa que podrías utilizarla para manipular, pero eso es como ir a la escuela de Jedi para hacerse Darth Vader, ¿sabes? Esto es muy mal. No se puede, o sea, quiero decir... Podrías hacerlo, pero yo te pido que no, porque no es el sentido, por supuesto, manipular. Y por último, sí, también puedes entenderlo como una pequeña herramienta que utilizar en una conversación difícil y luego, pues yo qué sé, la metes en la mochila y te olvidas. Y tampoco es así, porque por más que puedas practicar y tratar de llevarlo a ese momento concreto, si no lo haces tuyo, y si no lo integras más que una herramienta, como un idioma, como una forma de estar en la vida, pues te vas a ir tan artificial. Te va a pegar como un Cristo 2 pistolas. Ahí de claro, repente. no te va a pegar nada. Entonces es mucho más orgánico que lo abordes como el aprendizaje de un idioma, si te convence y te parece que te puede ir bien, y que lo integres para hacerlo tuyo y hablarlo a tu manera, ¿no? Debajo de las palabras, cómo la comunicación no violenta puede mejorar tu vida. Plataforma editorial. María González Romero, muchísimas gracias por venir esta noche a 25. Gracias a ti, un placer.